bienvenidos. Estamos contentos por la oportunidad que Dios nos da de estar una vez más en este lugar. Y vamos a continuar con la serie que hemos iniciado, que es acerca de los atributos de Dios. Y hoy nos corresponde el atributo de la gracia de Dios. Es algo maravilloso. Vamos a iniciar con Romanos 11:6. Vamos a estar leyendo esa escritura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por la oportunidad, gracias Dios mío por la bendición que nos permite de estar aquí en este lugar. Sé con cada uno de nosotros de manera muy especial. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, ayúdanos Dios mío. En el nombre de Jesús estamos delante de ti, reconociendo que somos pecadores y que tú eres un Dios santo y 3 veces santos. Ponemos este tiempo en tus manos. Espíritu Santo, obra en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Damos gracias a Dios porque creo que hemos avanzado bastante. Y creo que era bastante necesario este tema de los atributos de Dios. Y bueno, como hemos mencionado, usted también puede hacer un repaso de todo esto, una retroalimentación en la Library Chapel. Ahí puede encontrar el libro de los atributos de Dios de A.W. Pink en PDF, y ahí usted lo puede leer. Es gratuito de parte de Library Chapel. Entonces esto es cortesía de ellos, así que gracias, ¿verdad?, por poner ese material a disposición, que sin duda es de mucha ayuda. Bueno, una perfección del carácter divino. La gracia de Dios es una perfección del carácter divino de Dios. No estuviéramos acá si no fuera por ese atributo de Dios, por la gracia de Dios. La gracia de Dios es una perfección del carácter divino que es ejercida solo sobre los elegidos, solo los elegidos. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento se nos menciona la gracia de Dios en relación con la humanidad en general. O sea que esto quiere decir que no es para todos, y menos aún con las órdenes inferiores de sus criaturas. Por ejemplo, el Salmo 145:9 dice, bueno, en esto se distingue la misericordia, porque la misericordia de Dios está sobre todas sus obras. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Eso es su misericordia. Pero su gracia no es con todos, no es con todas sus obras, no es con todas sus criaturas. La gracia soberana, sino que, como lo decía, para sus elegidos. Es bueno. La Escritura dice que, y la bondad de Dios también es algo que es sobre toda su creación. Por ejemplo, dice que Él envía su lluvia sobre buenos y malos, el sol sobre buenos y malos, ¿verdad? Imagínese, Él envía la lluvia y los malos, los impíos, pueden preparar la tierra y Dios envía, y siembran, y Dios envía la lluvia y ellos cosechan también. La bendición, la bondad de Dios está ahí, la generosidad de Dios está ahí, aunque sean idólatras, aunque sean lo que sean, adúlteros, todo, la bondad, la bendición de Dios está ahí, el sol está ahí para ellos, todo, ¿verdad?, lo que Dios ha puesto en este mundo. Pueden disfrutar de las playas, de todas las bendiciones que hay en este mundo. Sin embargo, eso no significa que siempre va a ser así, ¿verdad? Entonces, pero la gracia de Dios es únicamente sobre sus elegidos. La gracia es la única fuente de la cual fluye la buena voluntad y el amor y la salvación de Dios hacia
su pueblo elegido. Una de las cosas, una de las doctrinas, hablando de las doctrinas de la gracia que yo he mencionado, que me fue difícil digerir, aprender o aceptar por los prejuicios que ya teníamos, era la elección soberana. O sea, o la elección soberana, sí, la elección soberana, porque decía yo, no, no puede ser, o sea, no puede ser, eso no puede ser. Sin embargo, bueno, fue fácil para mí y por ahí fue que empecé a conocer las doctrinas de la gracia. Fue fácil para mí entender la seguridad de la salvación. Y tenía prejuicio ahí también porque nos habían puesto un prejuicio. Siempre que escuchamos de los predicadores hablar de la seguridad de la salvación, tienen un concepto equivocado y dicen, oh sí, los que quieren hablar de la gracia o de la seguridad de la salvación, más bien quieren licencia para pecar. Y uno que es nuevo en el Evangelio, uno dice, no, pues no, entonces eso es malo. O sea, ¿para qué uno va a estudiar de eso, de la seguridad de la salvación? Es mejor saber que la salvación se puede perder y así eso lo mantiene uno alejado del pecado. Bueno, lo que sucede es que la seguridad, la doctrina de la seguridad de la salvación no es licencia para pecar. No es licencia, por el contrario, una persona que ha sido salva del mismo infierno y sabiendo que le costó en la cruz del Calvario la vida al Señor Jesucristo, el sacrificio, entonces no quiere hacerlo porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y siempre que se habla de un Dios vivo, tiene que ver con un Dios vengador, con un Dios de juicio. O sea, a diferencia de un ídolo, ¿verdad? Que no puede hacer nada, un Dios vivo. Entonces, esa fue la doctrina, la de la elección soberana, que me costó aceptar. Y así sucesivamente, pero vemos que eso es lo que es bíblico. Eso es lo que es bíblico. Nosotros no tenemos absolutamente nada de qué de gloriarnos, no tenemos ni el más mínimo cosa pequeña para decir que merecemos algo de la salvación o de la gracia de Dios. No merecemos absolutamente nada. Así es que si decimos que le servimos a Él, finalmente no es por nuestra propia decisión, es porque Él ha obrado en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nosotros le sirvamos a Él. Abraham Booth nació en 1734 a 1806, un teólogo y misionero, escritor, erudito bíblico, predicador y pastor bautista inglés, considerado uno de los hombres más eruditos de su época. Nació en Blackwell, Derbyshire, Inglaterra. Vamos a ver lo que él decía acerca de la gracia. Abraham Booth definió este atributo del carácter divino en su útil libro, El reinado de la gracia, así: es el eterno y absoluto favor gratuito de Dios, manifestado en conocer bendiciones espirituales y eternas a los culpables e indignos. Vamos a leerlo nuevamente, lo que dijo este gran predicador acerca de la gracia de Dios. Es el eterno y absoluto favor gratuito de Dios, manifestado en conceder bendiciones espirituales y eternas a los culpables e indignos. ¿Qué es la gracia divina? La gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios ejercido en la concesión de bendiciones a aquellos que no tienen mérito en ellos, y por dichas bendiciones no se les exige compensación, o sea, no hay que pagar. Aún más, es el favor de Dios que se muestra a aquellos que no solo no tienen nada positivo en ellos, sino que son completamente indignos y merecedores únicamente del infierno.
Ahora, los mal llamados predicadores o los del mal llamado evangelio de la prosperidad, ellos sí te dicen que le puedes comprar el favor de Dios. Puedes comprar la gracia de Dios dándoles dinero a ellos. Pero eso no es lo que la palabra del Señor enseña, ¿verdad? Sino que el recibir algo de Dios es gratis, completamente gratis, solo por gracia, únicamente por gracia. La gracia es completamente inmerecida y no buscada por quien lo recibe, y no es dada porque Dios se sienta atraído por nada desde y por el objeto a quien se le concede. La gracia no puede ser comprada, adquirida, ni ganada por las criaturas, pues de lo contrario dejaría de ser gracia. Cuando se dice que una cosa es por gracia, queremos decir que el receptor de la misma no tiene derecho a reclamar en lo absoluto. No tiene derecho a reclamarla. De ninguna manera era una deuda. La gracia le es dada de pura caridad y en principio sin haberla pedido o deseado. O sea, nosotros no servimos al Señor. O sea, nosotros en la vieja naturaleza lo que queremos es estar alejados de Dios y no queremos estar cerca de Dios, ¿verdad? Porque Dios es santo. Sin embargo, cuando Él nos llama, Él nos atrae. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, nos atrae y le servimos, pudiéramos decir, voluntariamente, aunque no es voluntariamente, sino porque Él ya obró en nosotros. La exposición más completa de la asombrosa gracia de Dios se encuentra en las epístolas del apóstol Pablo. En sus escritos, la gracia se opone directamente a las obras. Una y otra vez, el apóstol Pablo habla de haciendo la diferencia. Porque los religiosos, y que en todos los tiempos ha habido religiones, muchas religiones, siempre el énfasis es en las obras. Y eso es lo que hemos dicho que hace la diferencia entre el evangelio, aunque la gente echa el evangelio en el mismo saco junto con todas las religiones y dicen todas las religiones son iguales. Y el evangelio es diferente porque el evangelio, la salvación en el evangelio es únicamente por gracia. De allí el resto de las religiones tienen que hacer obras, o el resto de las religiones es el hombre alcanzando a Dios a través de sus méritos, o al menos tratando de alcanzar a Dios por medio de sus méritos, pero el evangelio es Dios alcanzando al hombre gratuitamente, por las obras de Cristo y no por las del ser humano. Entonces, en sus escritos, la gracia se opone directamente a las obras y al merecimiento, sí, se opone a todas las obras y merecimientos de cualquier clase o grado. Se opone. Ahora, parece que pudiera ser contradictorio lo que habla Santiago. Dice que la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe con las obras. O sea, si alguien dice que tiene fe, pero no hace obras, la fe del tal es muerta. Entonces, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Entonces, pareciera que, bueno, entonces sí se requieren las obras. Bueno, las obras es la marca distintiva de alguien que ha sido salvado por gracia, ¿verdad? Se nota en alguien. Hay un canto que dice que ya no puedo ser igual o jamás seré igual. Una vez que hemos sido salvos por gracia, jamás podremos seguir igual. O sea, se nota a través de nuestras obras, pero las obras no es para merecer esa gracia, sino por causa de esa gracia inmerecida. Así que no hay contradicción alguna. Lo que leíamos, esto está muy claro en Romanos 11:6. Si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es por gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O sea, contrapone
completamente una cosa y la otra. O sea, no se puede mezclar. Entonces, nosotros, o la gente que nos está escuchando de paso, gracias a Dios estamos creciendo en el YouTube. Varias personas se están suscribiendo y bueno, queremos invitar a que se inscriban al canal de YouTube para que este mensaje pueda llegar a más personas, un mensaje, ¿verdad?, completamente bíblico, ¿verdad?, de lo que enseña la palabra del Señor, y así podamos bendecir a mucha gente. Entonces, si los que están viendo o escuchando, y a través sea del Facebook o del YouTube, si alguien le dice que tienes que dar dinero para que recibas un milagro de parte de Dios, eso es falso. Eso es brujería. Porque Dios es Dios soberano, nadie puede comprar el favor de Dios. Él es soberano, Él concede gratuitamente el milagro, la bendición a quien quiere, donde quiere y cuando Él quiere. Pero Dios no necesita dinero, Él está en el cielo, Él es dueño de todo, ¿es verdad? Porque si fuera que hay que hacer un depósito, bueno, ¿a dónde se lo mando? ¿Verdad? ¿Cómo se lo hago llegar donde está Él? No, pues tienes que dárselo al siervo de Dios, al ungido de Dios. Eso es falso, eso es falso. Así es que, y la gente cuando tiene una necesidad apremiante es vulnerable a esa clase de falacias. Que le digan, si tienes esta necesidad, o para que te vaya bien en el amor, para que te vaya bien en los negocios, o para que puedas recibir esta obra de sanidad, tienes que darle a Dios y Dios te va. Y lo repiten tanto y lo repiten tanto que la gente dice, bueno, pues yo creo que es la única salida que me queda, y lo hacen. Y al final únicamente pierden su dinero. O sea, hay cientos y miles de charlatanes que están haciendo eso hoy en día y siempre ha sido así. Pero con Dios es únicamente por gracia. La gracia y las obras no se unirán más que un ácido con un alcalino, porque por gracia sois salvos, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y aún la fe es dada por Dios, Él es el autor y consumador de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nuevamente Pablo haciendo énfasis en lo que es la religión y el evangelio. La religión siempre va a ser por obra. La religión siempre te va a decir, tienes que hacer obra, tienes que hacer obra, tienes que hacer obra, siempre. Pero el evangelio es por gracia. Y bueno, una vez que ya has sido salvo por gracia, entonces el resultado es las obras, ¿verdad? Pero no es la salvación por obra. El favor absoluto de Dios no puede consistir de ninguna manera en el mérito humano, imposible, de la misma manera como es posible que no es posible que el aceite y el agua se fusionen en un solo líquido, es imposible. Si usted, no sé si ha hecho el experimento o lo ha visto. Si ponen un mismo contenedor o en algo junto, líquido, agua y aceite, no se pueden juntar, imposible. Romanos 4 y 5, hablando de Abraham, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino que cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando Dios llamó a Abraham en el capítulo 15, bueno, más bien fue en el capítulo 12, pero en el capítulo 15, Dios habló con Abraham y le hizo una promesa y le dijo que su descendencia sería como las estrellas del mar, como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Ya eran ancianos y no tenían hijos, pero él creyó y le fue contado, o sea, él creyó en esa promesa y eso le fue contado por justicia, dice. Él creyó, ¿verdad? Él creyó, todavía no había visto nada todavía, pero él creyó. Así es que, y se convirtió en el padre de naciones y refiriéndose a los cristianos, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Esas estrellas del cielo, o sea, que sería su descendencia como la estrella del cielo o como la arena del mar, incontable. En el final del capítulo 7 de Apocalipsis vemos que millones y millones y millones de toda tribu, lengua y nación
le adoran al Señor en el cielo, ¿verdad? Esos son los de la promesa de Dios a Abraham en el capítulo 15. Entonces, o también en el 12, que le dijo que él sería, en su simiente bendecería a todas las familias de la tierra. En el capítulo 22 de Génesis también. Y se está refiriendo no a una sola nación, sino que a la descendencia. La simiente es Cristo Jesús. Entonces, hay tres características principales de la gracia divina. Tres características principales de la gracia divina. Primero, que la gracia divina es eterna. Es eterna. Y obviamente tiene que ser eterna porque Dios es eterno. La gracia fue planeada antes de ser ejercitada y tenía un propósito antes de ser impartida. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, es algo hermoso, es algo maravilloso. O sea, todo lo que mencionaba el Antiguo Testamento era algo que se venía acomodando para ser revelado detalladamente ya en el Nuevo Testamento. Así es que eso es. En segundo lugar, es gratuita porque nadie la compró. Es gratuita. Es eterna, en primer lugar es eterna, en segundo lugar la gracia es gratuita. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente. Gratuitamente. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así es que vamos a ver, en tercer lugar es soberana. En tercer lugar, primero es eterna, la gracia, en primer lugar es eterna, en segundo lugar es gratuita y en tercer lugar es soberana. O sea, nadie puede manipularla. Nadie puede ofrecer cohecho. Claro, el catolicismo romano lo hace. Ellos hacen misas. También las indulgencias, por medio de las indulgencias, según ellos, pueden salvar la vida de cualquier persona. Si los familiares pagan dinero, y eso todavía sigue vigente, que eso fue lo que la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Hablando de Martín Lutero. Pero eso todavía sigue vigente, le pueden hacer misas a alguien que haya muerto, puede ser el pecador más perdido que haya existido en su vida y todo, pero si le hacen misas y los 9 y 40 y no sé cuánto, ellos tienen el poder, según ellos, para atraerlo o para que pase menos tiempo en el purgatorio y así pueda terminar en el cielo. Quien sea que haya sido, porque según ellos tienen esa decisión para poder hacerlo. Nada más lejos de la realidad, falso. Eso solamente Dios, hermano, existe el purgatorio, eso solamente Dios lo puede conceder la salvación, gratuitamente y soberanamente. Quiere decir que Él se lo puede dar la gracia a quien Él quiere, no porque alguien lo merezca o no porque alguien diga. Por supuesto que la palabra del Señor nos llama a interceder, a orar por los pecadores, pero hasta ahí, que Dios le conceda esa gracia a alguien, ya depende de Dios. Nosotros no podemos forzar a Dios o poner a Dios entre la espada y la pared y sacar un versículo de contexto y decirle, tú dijiste esto y ahora lo tienes que hacer. Imposible, imposible, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia dice confesaos los pecados unos a otros,
no tiene que ver con los pecados para obtener la salvación, que alguien me confiesa los pecados y yo ya le puedo declarar, ya eres salvo. No, eso quiere decir cuando nosotros, entre nosotros mismos nos ofendemos, tenemos que reconocer y pedirnos perdón, ¿verdad? En la vida cotidiana, ¿verdad? Nos equivocamos y ofendemos a los hermanos. Así que, pero ellos han utilizado ese versículo para decir que ellos tienen poder para perdonar pecados y las personas finalmente, y después de eso pueden ir al cielo, según esto. Pero es falso. Así es que, en tercer lugar, la gracia de Dios es únicamente soberana. Porque Dios la ejerce y se la otorga a quien Él quiere para que así también la gracia reine. Es lo que ya leímos, ¿verdad? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, Él le otorga su gracia soberana a quien Él quiere. De otro modo, como diría el apóstol Pablo, si Dios está obligado a darle la gracia a quien el ser humano diga, o en este caso los sacerdotes católicos, entonces ya no es soberana. Ya no es soberana, pero no, es soberana. Si la gracia reina, entonces está en el trono y el ocupante del trono es soberano. Por eso el trono de la gracia, veamos Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es nuestra esperanza, nuestra confianza. Antes el trono en el templo todo era una sombra, ¿verdad? Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año y había un velo, nadie podía entrar. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se rompió el velo y eso significa que ahora, por medio de Jesucristo, los seres humanos, los elegidos, los escogidos, podemos entrar al trono de la gracia para el oportuno socorro, por medio de Jesucristo, por los méritos de Jesucristo únicamente, no con dinero, no con obras, no considerándonos mejores que otros, de ninguna manera. La elección soberana de Dios, solo a causa de que la gracia es un favor inmerecido, debe ejercerse de manera soberana. Por lo tanto, el Señor declara, esto es maravilloso, Éxodo 33:19. O sea, el Señor nunca se ha comprometido, ¿verdad?, con darle su gracia a todo el mundo, sino dice, y le respondió a Moisés, yo haré pasar mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. O sea, Dios de ningún modo, de ningún momento se ha comprometido con algo. Y lo que sucede, hablando nuevamente con estos predicadores del mal llamado evangelio de la prosperidad, ellos le hacen creer a la gente que Dios les va a conceder favores que Dios no ha prometido. Favores que Dios no ha prometido. Y solo porque ellos lo dicen, porque también eso es absurdo y nauseabundo, que digan, no soporto esa gente que dice, y Dios me dijo, y Dios me habló. Y eso es muy común. Cualquier tontería que se les ocurra, ellos dicen, Dios me habló, Dios me dijo. Eso es repugnante, eso es altanería. Eso es, no, definitivamente que todos los calificativos, ¿verdad?, de desprecio merece eso. Esa es prepotencia. Y Dios me dijo y Dios me habló. Entonces, le hacen creer a la gente que van a recibir favores que Dios no les ha prometido, pero a cambio tienen que dar dinero. Entonces Dios dice a Moisés, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia
y seré clemente con el que yo quiera ser clemente. Nadie me puede forzar a hacer algo que yo no quiera hacer. Si Dios mostrara gracia a toda la descendencia de Adán, los hombres concluirían de inmediato que Él estaba justamente obligado a llevarlos al cielo como compensación por haber permitido que la raza humana cayera en pecado. Pero el gran Dios no tiene ninguna obligación con ninguna de sus criaturas, y menos aún con aquellos que son rebeldes contra Él. El gran Dios no tiene ninguna obligación, y menos con aquellos que son rebeldes contra Él, ¿verdad? Si eso hubiera sido la gracia, Dios se hubiera comprometido, entonces le reclamarían a Dios, como mucha gente hoy en día le reclama a Dios. Y es que tú dijiste, y es que tu palabra dice. O sea, fíjese que esto en California o en muchos lugares, cuando uno que viene de otro país, y pues uno viene buscando, ¿verdad?, el bienestar, lo mejor, y vienen ellos, le dicen, así dice el Señor, que toda planta que pisare la planta de vuestros pies será vuestra, y Estados Unidos, estás aquí, este será tu tierra, será tu lugar, y reclámalo, y así le piensan a decir y todo eso, ¿verdad? Que son las palabras sacadas de lo que Dios le dijo a Josué, ¿verdad? Hablando de la tierra de Israel. Pero ya no tiene que ver con tierra, ya tiene que ver con la gracia, con la vida eterna, ¿verdad? Pero como digo, mucha gente es buena para sacar de contexto los versículos de la palabra de Dios. Y la gente dice, sí, eso es verdad, eso está en la Biblia, ¿verdad? Y por ahí se van. La vida eterna es un regalo, por lo tanto, no puede ganarse con buenas obras, ni reclamarse como un derecho. No se puede reclamar como un derecho. Lo único que nosotros podemos hacer es caer de rodillas delante de Dios y quedar con la boca abierta de asombro por haber tenido misericordia de nosotros y habernos salvado del infierno. Y hasta eso es muy rápido decir eso que acabo de decir. Debemos de decirlo despacio y sabiendo que es una realidad. Entonces, que lo único que merecíamos era el castigo eterno. Al ver que la salvación es un regalo, ¿quién tiene derecho a decirle a Dios? ¿Quién tiene derecho a decirle a Dios quién debe otorgársela? No es que alguna vez el dador niegue este regalo a cualquiera que lo busque de todo corazón y de acuerdo con las reglas que Él ha prescrito. No. Él no rechaza a ninguno que venga a Él con las manos vacías y en la forma de que Él ha señalado. Pero si en un mundo de rebeldes, impenitentes, o sea, no arrepentidos, e incrédulos, Dios está decidido a ejercer su derecho soberano, eligiendo un número limitado para ser salvos. ¿A quién perjudicará esto? Si Él hace eso, a nadie perjudica. A nadie, porque como mencionábamos, Judas es culpable por vivir en una naturaleza caída, ¿verdad? Dios no obligó a Judas a que lo traicionara a Jesucristo, ni el diablo lo podía hacer también. Sin embargo, el diablo lo tentó y él accedió por amor al dinero y dijo, he perdido varios años por andar con Jesús, queriendo que iba a ser el rey de Israel y establecer el reino como David, como Salomón, y no fue así. Por lo menos algunas cuantas monedas voy a recibir de él, y esto hasta aquí llegó, ¿verdad? Entonces, el amor al dinero lo llevó a finalmente hacer lo que hizo. Entonces, ¿acaso está Dios obligado a dar su don a quienes no lo valoran? ¿Acaso está Dios obligado a salvar a aquellos que están decididos a seguir su propio camino? ¿Verdad? No está Dios obligado. La gente, el otro día me topé con un audio o con un video y gente preparada, maestros, hablando del capítulo 24 de
de Mateo y acusando a Jesucristo que no sabía lo que decía, porque cuando dice que caerán del cielo, las estrellas caerán del cielo y que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, dicen esta gente que Jesús no sabía lo que estaba diciendo porque las estrellas son más grandes que la tierra y que es imposible que eso suceda. Y bueno, que esa generación también pasó y el fin no ha llegado. Entonces, ¿cómo es que estas personas son preparadas, conocen todo, pero son necios porque no entienden el género literario? ¿Verdad que en la Biblia se habla de, en sentido figurado, también se habla mucho en símbolos, y no necesariamente eso se tiene que interpretar literalmente como él lo estaba interpretando? Se tiene que ver todo el contexto. En el Antiguo Testamento, antes de que cayera Babilonia, se hablaba también de que las estrellas caerían del cielo. Y siempre que algo, una ciudad o un país, una nación iba a caer, se hablaba en ese lenguaje. Es un lenguaje figurativo, ¿verdad? Y eso estaba hablando de la caída de Jerusalén en el año 70. Entonces no tiene que ver literalmente, pero él lo estaba interpretando literalmente y diciendo que Jesús no sabía lo que estaba diciendo. El que hizo los cielos y la tierra no conoce el cielo, no conoce las estrellas, no conoce el sol, por supuesto, ¿verdad? Así es que sin duda alguna los que están equivocados son esta gente. Bueno, pero no hay nada que enoje más al hombre natural, ni nada que saque a la superficie su enemistad innata y arraigada contra Dios, que cuando se le habla al hombre acerca de la eterna y libre, absoluta soberanía de la gracia divina. Eso le molesta al hombre, porque ellos, según ellos, pueden obtener el favor que ellos quieren. Hay gente que busca a Dios nada más cuando hay una necesidad, ¿verdad? Solamente cuando hay una necesidad y hablan de Dios y Dios, pero después, donde todo fiestas y todo vulgaridades y ya se olvidan de Dios. O sea, ellos se han imaginado su propio Dios, que es ese Dios que únicamente está ahí cuando ellos lo necesitan, y cuando todo está bien, ellos hacen lo que quieren, no tienen que honrarlo, no tienen ningún compromiso con Él. Así que ese no es el Dios de la Biblia. Que Dios haya formado su propósito desde la eternidad sin consultar de ningún modo a la criatura es demasiado humillante para el corazón no quebrantado. Leamos esto nuevamente. Que Dios haya formado su propósito desde la eternidad sin consultar en ningún modo a la criatura es demasiado humillante para el corazón no quebrantado. Entonces, que la gracia no puede ser obtenida o ganada por ningún esfuerzo del hombre es demasiado frustrante para la justicia propia. Y esta gracia es dada a quienes le plazca, por lo que provoca acaloradas protestas de los rebeldes arrogantes. La gente quiere vivir en este mundo como le da la gana y finalmente patear las puertas del cielo y entrar a la fuerza. Así quieren vivir la gente. Así quieren vivir la gente. O sea, creen que lo pueden hacer, forzar las puertas del cielo y entrar, porque ellos lo pueden hacer. Esa es la naturaleza caída. Vivir como quieran, como les da la gana. Y por lo regular esta gente siempre reclaman y afirman que son buenas gentes. Pero como la salvación no es por ser buena gente, y aparte la Biblia declara que no hay uno bueno, no hay ni siquiera uno, entonces eso es una imposibilidad. Es una imposibilidad. El barro se levanta contra el alfarero y pregunta: ¿por qué me has hecho así? ¿Verdad? Un insurrecto sin ley se atreve a cuestionar la justicia de la soberanía divina, ¿verdad? La gente rebelde cuestiona a Dios. ¿Y por qué Dios aquí? ¿Y por qué Dios allá? ¿Y por qué Dios permite tanta hambre? ¿Y por qué Dios permite las guerras? ¿Y por qué Dios permite tanta miseria o enfermedades?
Bueno, por la misma culpa del hombre, por la misma culpa del ser humano, por la misma naturaleza caída del ser humano. Dios no tiene la culpa. Se dice que alguien estaba evangelizando a alguien y le dice, pero ¿por qué tanto niño solo, abandonado por sus padres y en penurias, con hambre? Esta persona molesta con Dios por esa situación. Entonces la persona que lo está evangelizando le dice, ¿acaso Dios va y le miente a una jovencita, la deja embarazada y luego se va y la abandona? No es Dios el que hace eso, es el mismo ser humano, ¿verdad? Entonces, pero la gente tiende a echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Entonces, hasta en canciones, ¿verdad? Le hacen esas preguntas necias a Dios, pero es nuestra propia culpa. La gracia distintiva de Dios se ve en Él, en que Él salva a aquellas personas a las que Él ha señalado soberanamente como sus favoritas. Y cuando usamos la palabra distintiva, queremos decir que la gracia discrimina, fíjese esto, que la gracia discrimina, hace diferencia, elige a algunas personas y pasa por alto a otras. ¿Y por qué es así? Bueno, porque Él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiere, ¿verdad? O sea, eso diría el corazón no quebrantado. Pero ¿por qué Dios discrimina a unos y por qué no salva a todos? Bueno, porque Él quiere hacerlo así, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que Dios no hace excepción de personas, es en el sentido que ya sea que sean judíos, griegos, hondureños, mexicanos, salvadoreños, ¿verdad? Coreanos, lo que sea, si son de los elegidos, Dios los escoge y Dios los trae, les da el mismo favor, la misma gracia, la misma salvación, ¿verdad? La misma redención, pero dentro de los que Él ha elegido. Así que eso es. Fue la gracia distintiva la que seleccionó a Abraham de entre sus vecinos idólatras y lo convirtió en el amigo de Dios. Abraham venía de una nación idólatra y por lo tanto él era idólatra. Pero a Dios le plació llamarlo. ¿Por qué? Solo por pura gracia, soberana, no porque él lo merecía. Fue la gracia divina la que salvó a publicanos y a pecadores, pero dijo a los fariseos religiosos, dejadlos. Cuando Jesús predicaba, cuando Jesús anunciaba el evangelio, dejadlos, dijo, son ciegos, guías de ciego, y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, pero no salvó a estos fariseos, no porque él no pudiera o no porque él no quisiera, sino porque él lo decidió así, soberanamente. Sin embargo, a los publicanos, ¿verdad? Y a las rameras que venían a él arrepentidos, reconociendo su pecado, él los salvó. Le dijo, vete y no peques más. En ningún lugar la gloria de la gracia libre y soberana de Dios brilla más visiblemente que en la indignidad y la improbabilidad de que aquellos a quienes le es dada. Por ejemplo, bueno, vamos a ver. James Harvey dice, esto fue ilustrado por James Harvey en 1751, de una hermosa manera. Vamos a ver un poquito de quién fue James Harvey para que veamos lo que él menciona. James Harvey, de 1714 a 1758, clérigo y escritor inglés, estuvo bajo la influencia de John Wesley y los metodistas de Oxford, especialmente porque era miembro del Holy Club, el Club Santo. En última instancia adoptó un credo completamente calvinista y resolvió permanecer en la iglesia anglicana. Él dijo lo siguiente, y quizás con esto vamos a estar terminando debido a que el tiempo nos ha avanzado: donde abunda el pecado, dice la proclamación de la corte del cielo, la gracia abunda mucho más. Lo que leía nuestra hermana Cindy al principio, Manasés era
un bárbaro monstruoso, porque hizo que sus propios hijos pasaran por el fuego y llenó a Jerusalén de sangre inocente. Manasés llegó a ser, se excedió comparado con las naciones que habían en Jerusalén. Se excedió lejos, o sea, fue peor, fue más allá. Fue increíble lo que hizo, y ahí podemos ver nosotros en casa, podemos leer el capítulo 33 de segundo libro de Crónicas, para que conozcamos un poco. Así que Manasés era un adepto a la iniquidad, porque no solo multiplicó y en un grado extremadamente sus propias impiedades sacrílegas, sino que envenenó los principios y pervirtió las costumbres de sus súbditos, haciéndolos peores que el más detestable de los idólatras paganos de ese tiempo. ¿Pero qué sucedió? Con Manasés? Sin embargo, a través de esta superabundante gracia, él es humillado, él es reformado y convertido en un hijo del amor, perdonador, un heredero de la gloria inmortal. Eso es lo que nos cuesta entender como seres humanos. Según leía Alemana Cindy, fue llevado cautivo por los generales de Asiria y a Babilonia y encadenado, y pues Dios se le plació, se humilló, lo escuchó y se humilló, y Dios lo restauró nuevamente. O sea, no fue que los reyes, los generales lo quisieran dejar venir y soltarlo, no, fue porque hasta los enemigos están bajo el control de Dios. Ellos hacen hasta lo que Dios les permite que hagan. Así que eso es hermoso, eso es extraordinario. Entonces, voy a leer nuevamente estas líneas, que es algo maravilloso. Sin embargo, a través de esta superabundante gracia, él es humillado. Hasta eso, el ser humillado es parte de la bondad, es parte de la gracia de Dios. Él es reformado y convertido en un hijo del amor, perdonador, un heredero de la gloria inmortal. Como el caso de Salomón también. Salomón hizo muchos pecados, hasta hizo ídolos, templos para los ídolos, para sus esposas que eran paganas, que eran idólatras. Y aún al final, Salomón, en Eclesiastés vemos que reconoció, ¿verdad?, que dice: sobre todas las cosas, recuerda que te juzgará Dios. Así es que reconoce que Dios es el que está sobre todas las cosas, y que nadie se va, ¿verdad?, sin pagar las cuentas en este mundo, o va a engañar a Dios. Imposible. He aquí que ese amargo y sanguinario perseguidor, Saulo, ¿cuántos recordamos de Saulo de Tarso? Cuando respirando amenazas y empeñado en las amenazas, él angustió a los corderos y mató a los discípulos de Jesús. Los estragos que había cometido las familias inofensivas que ya habían arruinado no fueron suficientes para calmar su espíritu vengativo. Era solo un gusto que, en lugar de satisfacer al sabueso, lo hizo seguir más de cerca la pista y jadear más ansiosamente por la destrucción. Todavía tiene sed de violencia y asesinato. Tan ansiosa e insaciable era su sed que incluso respira amenaza de muerte. Hablando de Saulo de Tarso en el capítulo 9 de Hechos. Sus palabras son lanzas y flechas, y su lengua es una espada afilada. Ese era Saulo de Tarso. Y creía
que él lo hacía para Dios y creía que lo hacía para Dios. Es tan natural para él amenazar a los cristianos como respirar el aire. Así de fácil como respirar el aire, estaba él presto para meter a los hermanos presos, arrastrarlos a las cárceles, arrastrarlos a la cárcel. No, ellos sangraron cada hora en los propósitos de su corazón rencoroso. Es solo debido a la falta de poder que cada sílaba que pronuncia, cada aliento que respira, no causa muertes y hace que algunos de los discípulos inocentes caigan. Entonces, Dios, en vez de castigar a Pablo inmediatamente o hacer cualquier cosa con él, lo transforma, lo cambia, y los discípulos, cuando escucharon eso, no lo podían creer. Dijeron, no puede ser, así es el que arrastra, el que mata, el que mete a la cárcel a Ananías, cuando Dios le dijo que fuera y orara por él. No puede ser, o sea, pero Dios es así. Dios, él cambia a quien quiere y transforma a quien quiere, no importa que sea un Nabucodonosor, que sea un rebelde, que sea, no importa cuán grande se crea que es esa persona, para Dios no hay nada imposible, Él lo puede humillar. ¿Quién, según los principios del juicio humano, no lo abriría? O sea, ¿quién, según los principios del juicio humano, no lo habría declarado como vaso de ira destinado a la condenación inevitable? Cualquiera de nosotros, cuando escuchamos una historia de esa, decimos, esa persona se merece el castigo eterno. Aún más, ¿quién no habría estado listo para concluir que si hubieran cadenas más pesadas y una mazmorra más profunda en el mundo de la aflicción, seguramente deberían estar reservadas para un enemigo tan implacable de la verdadera piedad? O sea, cualquiera sabe que era malo, súper malo lo que Saulo de Tarso hacía, y sin embargo la gracia de Dios lo alcanza y lo transforma y lo hace el mayor exponente de la gracia. Sin embargo, admire y adore los tesoros inagotables de la gracia. Este Saulo es admitido en la piadosa comunión de los profetas. Se cuenta con el noble ejército de mártires y se convierte en una figura distinguida entre la gloriosa compañía de los apóstoles. Ahí nos vamos a quedar. Es maravilloso lo que Dios puede hacer con quien quiere, cuando Él quiere. La gracia soberana es eterna, es gratuita y es soberana. Así es que vamos a orar. Es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Padre, te damos las gracias por la oportunidad. Gracias, Dios mío, por la bendición que nos has permitido de estar aquí en este lugar, aprendiendo cada vez más y más acerca de tu gracia, de tu soberanía, de tu señorío. Gracias, Padre Celestial, por haber tenido misericordia, por habernos otorgado esa gracia soberana, inmerecida, para cada uno de nosotros. Para ti, Dios mío, sea toda la honra, toda la gloria, por los siglos de los siglos. Te pedimos, Dios mío, por tu iglesia perseguida en esta hora, que tengas misericordia de ellos. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por todas tus bendiciones. Bendice a los hermanos que por alguna razón no pudieron venir. Sé con ellos donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Amén y amén.